tenemos este tema: no te dejes vencer. Y a completando Romanos 12:21, por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿Sí? Se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Romanos 12:21. Aquí hay una ilustración de unas personas que están subiendo hacia una montaña y que están hasta arriba, y hay una porción de la palabra que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Entonces, ¿de qué va a tratar la prédica? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De que nosotros tenemos que vencer. Tenemos que ser vencedores. Tenemos que ser victoriosos. ¿Con qué? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar. Vamos a vencer toda situación, toda circunstancia, la vamos a vencer gracias al consejo de la palabra. No puede ser de otra manera. Porque quizás nosotros en otro tiempo teníamos la idea de que vencer era que yo tenía que ser muy fuerte. No sé de los que están aquí, cuando eran jóvenes y que pues andaban con sus amigos y que de repente pues había pues otro grupito de jóvenes allá en la colonia o allá por la unidad, etcétera, pero antes la cosa de las banditas, ¿verdad? De las pandillitas, y se juntaban y de repente decía pues que se den un tirito ahí él con él para ver qué tal, a ver quién es mejor, de qué colonia o de qué. Y entonces se daban, y yo recuerdo que de repente el que salía perdiendo decía: híjole, para la próxima yo voy a ganarle, pero me voy a preparar, voy a hacer ejercicio. Y ahí tenía yo a mis cuates, yo también hacía ahí algo. Nosotros vivíamos en un edificio allá en México, en Tlatelolco. No sé si ustedes ubican allá en Tlatelolco. Yo vivía ahí. Y vivíamos en un edificio, vivíamos en el tercer piso, y hasta arriba pues estaba la azotea, y allá nos íbamos todos los amigos ahí a hacer ejercicio, hacían las pesitas con botes y todo, porque era ese el problema de que tenía uno que estar a lo mejor más fuerte, más ponchado para poderle ganar al otro, y así era, ¿no? Hoy en día no necesitamos ser muy fuertes. Hoy en día nosotros, los que conocemos de Dios, sabemos que para vencer a algo o a alguien necesitamos solamente la palabra de Dios. Amén. ¿Saben? Yo he visto, por ejemplo, cuando se ponen a jugar fuercitas, dos hombres o dos mujeres, también lo he visto. Y a ver quién es más fuerte, a ver quién vence en las fuercitas. ¿Sí? Ha llegado el grado a que aquel que le ha ganado ha roto el brazo de su oponente. Lo ha roto completo, o sea, se le tuerce completamente el brazo. Y yo digo, ahí solamente lo que quieren demostrar es eso, ¿no? Que uno es más fuerte que el otro, pero vean las tragedias que puede ocasionar un juego de vencidas. En el caso de nosotros, para vencer, para que podamos vencer a alguien o a algo, necesitamos la palabra. Ahorita ya no requerimos de mucho grito, ya no requerimos de mucha fuerza. Aquellos que les gusta hacer ejercicio, qué bueno, está bien, porque pues así les gusta tener así su cuerpo bien cuidado, ¿no? Pero recuerden que Pablo decía muy acertadamente: el ejercicio físico para nada aprovecha. Pero no es que estaba diciendo que estaba mal, simple y sencillamente que muchos se estaban dedicando más a cuidar su cuerpo que a buscar de la palabra de Dios. Hoy en día muchos se mueven buscando maneras, técnicas o formas de poderle ganar a los otros de maneras equivocadas, ¿no? De maneras equivocadas, teniendo influencias,
¿sí? Es que no sabes a quién conozco, es que no sabes con quién te metes, es que yo ya practiqué quién sabe cuánto de karate, y es que esto, y es que el otro, y creemos que de esa manera podemos vencer a las personas o a la situación. Hace 8 días veíamos que eso realmente me va a llevar a ¿qué? A agudizar y a que se empeoren los problemas. Cuando yo quiero vencer a alguien por medio de un esfuerzo físico, lo que me va a ocasionar es que se va a agrandar el problema. Ustedes, no sé si les ha pasado que han tenido alguna discusión con alguien y al rato están llorando con el Señor, ahí pidiéndole perdón, porque ya no podemos ser igual que antes, ya no debemos ser igual que antes. Entonces, esta palabra, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien, tiene que ver con que yo debo conocer qué es lo que sucede cuando yo me aferro a hacer las cosas a mi manera, queriendo vencer a mi manera, y vean las consecuencias. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado ¿la qué? La maldad. Aquí está. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará, hermana Rosy, el amor de muchos. Es lo que decía hace un rato. Y por haberse multiplicado ¿la qué? La maldad. El amor de muchos se enfriará. Ahora, hermanos amados, para que yo pueda darles exactamente bien cómo debemos comportarnos, no venciendo las cosas malas con lo malo, sino venciendo las cosas malas con lo bueno, necesitamos entender qué es la maldad, o de dónde viene la palabra mal, porque la palabra mal está registrada en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra mal o la palabra maldad se registra en la Biblia. O sea, la palabra mal y la palabra maldad sí es bíblica. Para que yo la pueda entender, para que yo pueda trabajar en esa área de mi vida, dejando de pagar mal por mal, sino pagar bien, aunque me hagan mal, necesito entender de dónde viene esta palabra, la raíz realmente de la palabra maldad. Y miren, el mal no es algo que tenga existencia. Debemos entender primero eso. El mal no es algo que tenga existencia de una manera positiva. Si nosotros sabemos que hay maldad, si nosotros sabemos que existe el mal no es algo que tenga existencia de manera positiva, sino es la deterioración de algo bueno o su ausencia. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo bien claro de esto que les estoy diciendo. El mal no es algo que tenga existencia de una manera positiva. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la rebelión? La rebelión, el ser rebelde, ¿es algo malo? Sí. ¿Sí saben ustedes que la rebeldía es algo malo? Sí. ¿Y por qué saben que la rebeldía es algo malo? Porque lo dice la palabra. Porque sabemos ya el concepto de lo que es la rebelión. Y además, ¿sabe qué? Usted y yo conocemos la ley. Y en la ley se nos ha dicho qué es las cosas que son malas y que son buenas, que es lo que vamos a ver ahorita de Romanos, de Pablo. Entonces, ¿qué pasa con la rebelión? La rebelión es un mal, ¿verdad que sí? La rebelión, o este mal, toma el lugar de la obediencia. Toma el lugar de la obediencia, porque si yo soy obediente, yo no voy a ser rebelde. ¿Sí lo entendemos bien? O sea, si yo soy rebelde, entonces estoy en desobediencia. Pero la rebeldía toma el lugar de la obediencia. Yo sé que es obediencia, yo sé que es rebeldía. Por eso hablamos de que el mal no es algo que tenga existencia de una manera positiva, sino es la deterioración de algo bueno o su ausencia. La desconfianza, por ejemplo.
La desconfianza. Cuando alguien es desconfiado, ¿es algo bueno o es algo malo? Yo desconfiar de una persona es algo malo. Yo desconfiar de Dios es algo malo, ¿no es cierto? Veíamos la semana pasada también que por no creerle a Dios, por no confiar en Dios, también las cosas se agravan cuando no queremos dejarle que Dios pelee por nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Se acuerdan? Entonces, la desconfianza toma el lugar de la comunión segura. ¿Por qué? Porque si yo tengo desconfianza, no voy a tener una comunión segura con mi Dios, y tampoco voy a poder creerle a mis hermanos, tampoco voy a poderle creer a mis hermanas. Voy a ser un hombre bien desconfiado. ¿Sabían que hay una enfermedad que se llama la enfermedad se me fue la palabra, Otelo? ¿Alguien ha leído la obra de Otelo? La obra de Otelo. Otelo era un hombre que era sumamente celoso, y la mujer que tenía, mujer que mataba porque pensaba que esa mujer lo estaba traicionando, y que esa es una enfermedad. O sea, es una situación que trae el hombre ahí porque cree que todo el tiempo la mujer lo está engañando. Y esa obra, la obra de Otelo, por eso le llama el síndrome de Otelo, porque ese hombre mataba a sus parejas. Y hay hombres aquí, pero hay hombres en general que tienen ese problema de que creen que la mujer los está engañando. Sí, y es una cuestión que se sana. Eso se sana de manera espiritual. ¿Qué sucede con la desconfianza? La desconfianza es algo que toma lugar en lugar de la comunión segura. Si yo le creo a Dios y yo le creo a su palabra y estoy seguro y tengo la confianza de mi Dios, y tengo la confianza de mi hermano que me está hablando la palabra, y tengo la confianza de mi hermana que estudia la palabra y me la está dando, tengo esa confianza, ¿qué cree? Que voy a avanzar muchísimo en dejar de desconfiar de las cosas y de las personas. Entonces, quiero que hagamos aquí una breve reflexión acerca de que el mal no es algo que tenga existencia de una manera positiva. La palabra maldad, y aquí empezamos con lo que es, pues ya lo que significa la maldad, tiene su origen en la palabra hebrea ra, R-A-A, ra. La palabra maldad tiene su origen en la palabra hebrea Ra'a. Y vamos a ver qué significa Ra'a. O sea, realmente qué es Ra'a en el hebreo. Acuérdense que las palabras hebreas muchas veces dicen exactamente lo que quiere decir. En cambio, en el latín o en el castellano, una palabra puede tener diferentes significados. Pero la palabra en hebreo, por ejemplo, esta palabra Ra'a, que significa maldad, tiene este significado. Y debemos conocer esta palabra bien en su raíz para entender qué es el mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué tiene que ver con la palabra Ra? Miren, quizás ustedes y yo hemos tenido que ver en alguna cuestión con esta palabra Ra. Esta palabra se utiliza 444 veces en el Antiguo Testamento, como les decía. Está en la palabra de Dios esta palabra Ra. ¿Cuántas veces se utiliza? 444 veces. Y Ra significa literalmente, ahí no se ve, pero es una comunidad en desastre. Hubo un terremoto, hubo un temblor, hubo un tsunami, y todo esto está destruido. Todo esto no se ve, pero es una imagen que está destruida. ¿Qué significa Ra? Ra significa quebrar. Quebrar. Literalmente, quebrar. Destrozar. Mal significa en hebreo quebrar, destrozar, romper, arruinar, aplastar, desbaratar. Eso significa maldad o significa mal. La palabra Ra
tiene este significado. Cuando no conocemos bien de lo que es en sí esta palabra, ahorita podemos inclusive pensar que yo estoy quebrado, estoy destrozado, estoy roto, estoy arruinado, estoy aplastado, estoy desbaratado por una situación que estoy viviendo, por el momento en el cual estoy viviendo. Pero ¿sabe por qué? Porque quizás no he entendido que la maldad o el mal se apoderó de mi vida. Por no querer hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso ustedes pueden decir, pues sí, ahorita yo tengo a lo mejor algún problema. Y estas palabras, quebrar, destrozar, romper, arruinar, aplastar, todo eso muchas veces lo anda cargando el cristiano. Porque no ha entendido perfectamente bien que el mal no se vence con el mal, sino que el mal se vence con el bien. Hay gente que no ha querido perdonar. Y cuando no perdona, empieza esa cuestión del odio, del rencor. ¿Y eso qué es? ¿Es bueno o es malo? Y hay veces que la persona sabe que está en ese problema, pero es más el orgullo, es más lo que él quiere, lo que él desea, que hacerle caso a la palabra de Dios, que hay que vencer el mal con el bien. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos estar así, tener esta situación en nuestras vidas? ¿Sí? Moralmente, de manera moral, o sea, tomando conciencia, moralmente, Ra significa ser maligno. La palabra Ra en el hebreo moralmente significa ser maligno, malvado, terrible, destructor, desastroso. Hablando moralmente. Estoy dándole los atributos a ¿quién? A Satanás. Satanás tiene estos atributos: es malvado, es maligno, es terrible, es destructor, es desastroso. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 al 15, nos habla de que Satanás antes era Lucifer. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? Quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios y desde ahí empezó mal. Ezequiel capítulo 14, versículos del 12 al 15. Eso se los voy a dar para que los lean en casita. Nada más les doy lo que es el panorama de que Satanás se volvió maligno, se volvió malvado, se volvió terrible, se volvió destructor, se volvió desastroso, que es la palabra Ra, que es mal o maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Por rebelde. Porque tuvo rebelión. Y entonces lo que sucedió es que su destino fue la oscuridad, su destino son las tinieblas, su destino es el infierno. O sea, que ya no hay pues para Satanás, ya está sentenciado. Estos atributos los tiene él. La palabra Ra, entonces, si yo estoy haciendo algo malo, entonces me estoy volviendo un ser maligno, malvado, terrible, destructor, desastroso, perverso en grande manera. Perverso en grande manera, eso es lo que significa Ra, moralmente hablando. ¿Sí? Estamos hablando de que el mal no se puede vencer con el mal. Usted no puede vencer a las obras de Satanás con sus mismas armas. Jesús nos dio unas armas muy poderosas. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesús nos ha enseñado y nos seguirá enseñando cómo poder vencer el mal con el bien. Entonces, Ra en sí tiene que ver con una persona perversa en grande manera. En grande manera. Bueno, ahí tampoco se ve la ilustración, es un hombre ahí malvado con un cuchillo.
Veamos qué dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Con relación a esto, quiero decirles que a muchos que ya leyeron esta pasaje de Génesis 6, del 5 y 6, o todo Génesis 6, de repente se encontraron con que cómo es que el Señor se había arrepentido. Pues no que el Señor no se arrepiente, pero vean lo que dice la palabra desde el versículo 5. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala. ¿Era muy qué? Mala. Era muy mala. Y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Versículo 6. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra. Aquí en esta versión dice, lamentó haber creado a los seres humanos. En la Reina Valera me parece que dice, se arrepintió de haber creado a los seres, a los hombres, pues. Y entonces aquí dice, el Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. La palabra indignar es que sí, se enojó. ¿Qué es lo que se ve en este pasaje? Bueno, ustedes saben que por el pecado y por la maldad, los gigantes de aquella época fue producto de los ángeles caídos con las mujeres que vivían en esa época, en ese tiempo, y que por eso les nacieron gigantes. ¿Usted cree que está bien que un demonio haya tenido que ver con la creación de Dios, con una mujer? Sin embargo, lo hicieron. Era tanta la maldad que pues realmente no les interesó lo que pensara Dios. Y dice la palabra que Dios se indignó, se enojó. ¿Sí? Bien. Una vez que vimos este pasaje, el significado de la palabra maldad, quiero decirle que es más grave que el significado de la palabra pecado. La palabra maldad tiene un significado, la palabra pecado tiene un significado. Mire, lo que quiere decir la palabra pecado realmente en el hebreo, pecado significa estar errado, fallar al blanco, equivocada en la vida, desconocer la verdad. Eso significa pecar. Pecar es estar errado, o sea, no saber, no dar en el blanco. Dar en el blanco, o sea, no tener pecado es dar en el blanco, es haber conocido a Jesús, haber creído en Él, haberme arrepentido y haberlo recibido en mi corazón. Eso es dar en el blanco. Cuando el hombre es pecador, quiere decir que ha errado, porque ha buscado por otros medios dar en el blanco, pero no ha buscado a Jesús como la parte central de darle en el blanco a nuestra vida. Entonces la palabra pecado, por eso decía que la maldad es más grave, esa palabra es más grave que la palabra pecado, porque pecado de alguna manera es estar errado, fallar al blanco, estar equivocado en la vida, desconocer la verdad. Eso es pecado. Por eso es que la gente, cuando no conoce de Jesús, peca. Y el pecado tiene que ver con la maldad. Pero vean, cuando ya esto ya toma otro tinte. La maldad entonces, la maldad es arruinarse completamente. La palabra maldad es arruinarse, desbaratarse, destrozarse a sí mismo. Cuando nosotros no dejamos de hacer la maldad, o cuando nosotros no dejamos de hacer lo malo, esto es lo que pasa en nuestras vidas. Nuestra vida se arruina, nuestra vida se desbarata, se destroza. Somos nosotros mismos. Le echamos la culpa a medio mundo, pero somos nosotros mismos. ¿Ok? Entonces la maldad es arruinarse. ¿Cómo es que entonces estoy viviendo ahorita mi vida?
La palabra que estamos llevando como punto clave es: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Muy bien. Entonces, al Dios saber que yo solito me estoy arruinando, y hay personas, hermanos, que conociendo de la palabra, aún conociendo la verdad, la palabra, y esto es lo más triste, ya que un creyente que ha caído, un creyente que conoce la palabra, conoce la verdad, y aún hay esto en su corazón, porque es peor que un incrédulo, una persona que ya es creyente y de repente sale de todo lo que es lo bueno y todo lo que se refiere a la persona de Jesucristo, realmente se vuelve maligno, malvado, terrible y perverso. Un creyente, eso es lo más triste. Alguien que ya sabe de la palabra, de repente, si sigue con sus maldades y no ha entendido qué es la maldad, no ha entendido qué repercusión tiene seguir en la maldad, no ha entendido que el vengarse no le corresponde a él, no ha entendido que el odio, la amargura, el desprecio y todas las cosas que vimos hace 8 días, no ha entendido que todo eso lo va a llevar a destruirse. Y su nivel de maldad indigna a Dios, como lo vimos ahorita en Génesis capítulo 6, versículo 6. Que una persona que ya conoce es más severamente juzgada que un incrédulo. ¿Sabían ustedes que los incrédulos tienen la oportunidad de reivindicarse con Dios más rápido que un creyente que de repente se salió del redil? ¿Sí sabían ustedes eso? Sí. Porque pues un creyente ya conoce, ya sabe. Un incrédulo no lo sabe. Tiene más oportunidad de ser redimido, de ser perdonado por el Señor. Entonces, fíjense, esto lo quise expresar de esta manera para que lo entendamos bien. La maldad es como un cáncer en el hombre. La maldad, el ser malo, el hacer las cosas mal, es como un cáncer en el hombre. Cuando se mete ese cáncer, cuando se mete esa maldad en el hombre, le destruye y le arruina la vida totalmente. Esta palabra Ra tiene ese significado, hermanos amados, tiene ese significado tan profundo. Es como un cáncer, cuando se mete le destruye y le arruina la vida a esa persona. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar en este momento con respecto a este pasaje? No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué vas a hacer en este momento? Porque aún no te he dicho cuál es la fortaleza y cuál es el punto clave para que tú y yo podamos vencer el mal con el bien. ¿Qué estás pensando ahorita? ¿Qué estás razonando ahorita con respecto a esto que es la maldad? La maldad que viene desde la rebelión de Satanás. Bueno, ahora que ya conocemos qué es el mal, vamos a ver cómo derrotar el mal con el bien. Amén. Porque se le da el consejo, se le da el remedio a la persona, pero ya nada más es que la persona pueda tomar el remedio o el consejo para que esto funcione. Ahora que ya conocemos qué es el mal, vamos a ver cómo derrotar el mal con el bien. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos esta palabra: todos los que aman a Dios,
Dios les da la victoria. 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien. ¿Para quién? Para el bien de los que lo aman. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Ahí está el punto, ¿eh? Les decía también la semana pasada que si nosotros realmente amamos a Dios, realmente lo amamos, también vamos a poder amar a su creación, ¿no es cierto? Y vamos a poder amar a sus hijos. Entonces no hay de que amo a Dios, pero a ti no te amo, vale. Amo a Dios, pero a ti no te amo, Yair. O sea, no hay congruencia con eso. Quien realmente ama a Dios, va a amar a su prójimo, ¿no es cierto? Y aquí lo está diciendo en este pasaje. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien, en toda situación para el bien. ¿A quiénes? A los que lo aman. A los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, si ustedes realmente aman a Dios, tienen que aborrecer la maldad. Amén. Tienen que aborrecer el mal. Tienen que aborrecer todo lo que tiene que ver con Satanás. Si realmente aman a Dios. Y dice que hay una promesa. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Para bien, para bien. Para bien. En el Antiguo Testamento el Señor dice: yo pongo delante de ti el bien y el mal, escoge. ¿Qué voy a escoger? ¿El mal? Pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿qué escoge? Pero a veces vamos así, ¿no? Un pie aquí, otro allá. Es que el problema es que no dejamos que Él gobierne nuestras vidas. El problema es que no dejamos que Él ordene nuestras vidas. El problema es que nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como lo hemos dicho una y muchas veces aquí en este lugar. Cuando dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, cuando dejamos que el Señor actúe en cada uno de nosotros, lo que va a suceder es que nos va a dar ¿qué? Victoria. La victoria. Porque usted ya lleva ganado un buen tramo desde el momento que decidió reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Desde el momento que usted decidió ser redimido por la sangre preciosa del Cordero. Usted ya lleva un tramo muy grande ganado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. El Señor sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones. Aún muchos de nosotros tenemos problemas con esta palabra de hacer las cosas a nuestra manera y yo vengarme en vez de dejarle a Dios la venganza. Yo quiero causarle un mal a esa persona porque me hizo mal y me la tiene que pagar, y no hemos cambiado eso por decir: Señor, déjame bendecirlo, déjame orar por él, déjame sentirme bien, en paz. Cantamos esa palabra, ese canto también de que si la paz que yo tengo, y si yo mantengo la paz, ¿quién me da la victoria? Dios me da la victoria. Cuando nosotros actuamos serenamente, con dominio propio, con diligencia, cuando nosotros actuamos con todo lo que se nos ha enseñado en el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y actuamos de esa manera, ¿sabe? Las cosas nos van a salir bien. Y todo va a salir bien. Y esta palabra de Romanos 8:28 va a ser su escudo, va a ser su estandarte, porque todo lo que hagan les va a salir bien. Porque ya debemos estar cambiando ya esa forma de pensar como la que teníamos antes. Me la hizo, me la paga. Ya no. ¿Es difícil? Es difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Luego dice: el Espíritu llevó a Jesús al desierto
para que fuera tentado por el diablo, después de no comer nada durante 40 días y 40 noches. Jesús tenía mucha hambre. Entonces, el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios, toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastime los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito: ahora el Señor tu Dios, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo, versículo 11, se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. En este pasaje se ve la obra victoriosa de Cristo y se logró gracias a que respondió correctamente Jesús a todo lo que el diablo estaba tentando. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? ¿Maldiciendo? ¿Saben ustedes que allá en Guanajuato, cuando yo era chiquillo de 15 años, me iba allá y decían que tenían que decirle groserías a los espíritus malos que estaban allá? Ya ven que allá que las momias y allá están bien tremendos en esa situación, y que diles de groserías a esos espíritus y maldice a esos espíritus y se van a ir. Vean nada más la enseñanza tan errónea que tenían, y yo pues creyéndole todo eso. Hoy sabemos que no se maldice, no tenemos que maldecir. Jesús no maldijo. Jesús con la misma palabra hizo que el diablo se fuera. Y si nosotros queremos que, como herederos y coherederos juntamente con Cristo, que los ángeles también vengan y nos ayuden y nos sirvan, tenemos que conocer la palabra y vencer el mal con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el bien. Amén. Es el bien total. Quien se sabe la palabra de Dios y la sabe aplicar, ya lo habíamos visto hace 15 días también, que es la espada, ¿no? Que si sabemos usar la espada, que es la palabra de Dios, mucho podemos hacer para vencer el mal con el bien. Porque esta espada se llama la espada de la justicia. Amén. Esta espada es la espada de la justicia. Hace justicia. Cuando tiene que cortar, corta. Cuando tiene que esquivar, esquiva. Cuando tiene que defenderse, se defiende. Pero ¿saben? En esta obra victoriosa de que Cristo fue lo que hoy a nosotros nos permite ser victoriosos por eso que hizo sobre el mal, y Satanás quedó completamente derrotado. En ese momento Satanás quedó completamente derrotado. ¿Quién está derrotado ahorita? Satanás. Oiga, yo le pregunto, ¿Satanás tiene poder sobre su vida? No. ¿Satanás le tiene que decir que usted debe ser malo? ¿Que usted debe de hacer las cosas mal? No. Satanás ya está derrotado. Amén. ¿Y quien lo derrotó? Es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es primogénito de nosotros, porque Él fue primero y después venimos nosotros. Salud. Entonces, ¿quién derrotó el mal? Dios sobre el mal derrotó con esta actitud, con esta fortaleza, con esta sabiduría, con todo lo que Jesús en ese momento fue tentado, lo derrotó. Dios derrotó a Satanás, derrotó al mal, y Satanás está completamente derrotado. Después de la cruz, fíjense, después de la cruz que Jesús, el enemigo no puede acusar ya más al pecador regenerado.
Después de la cruz ya no puede el enemigo acusar al pecador regenerado, porque acuérdense que nosotros somos pecadores regenerados, porque ninguno de nosotros puede decir que no tenemos pecado. Pero el pecado, escúcheme bien, cuando es consumido se transforma en una maldad, en un mal que me va a destruir, me va a desbaratar, me va a acabar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Ahora nosotros necesitamos entender que fue por la cruz que nosotros tenemos la victoria. Debemos entender que fue porque nos ha redimido con su sangre preciosa, es que hoy tenemos la victoria. Hermanos, ¿por qué hay cristianos débiles? ¿Por qué hay cristianos que no sienten que tienen la victoria en ellos? Porque no han entendido esta parte, que la maldad, que el odio, que todo lo que Satanás es y representa, no han entendido que eso se tiene que dejar de una vez y para siempre. Amén. En nuestras vidas. Es por eso que no lo han entendido. Pueden conocer muchísima teología, pueden saberse la Biblia, pero este punto tan importante de conocer que si yo actúo pensando hacerle mal a alguien porque esa persona me hizo mal, estoy acabado. Desde el momento que ya lo pensé, estoy acabado. Y recuerden, hace 8 días vimos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Amén. ¿Por qué tenemos que tomar la venganza nosotros? ¿Por qué tenemos que desquitarnos? No, hay que vencer el mal. Muy bien. Ahora, usted se pregunta, pastor, pues ¿qué no ve cómo está la cosa? ¿No ve que de repente hay unos que son un higadito? Que de repente no se soportan. ¿Qué no se da cuenta que usted no ha vivido una situación así con gente así? Hermano. Pero ¿sabe qué nos da luz y qué nos da confianza? El Salmo 10. Mire lo que dice el Salmo 10. Porque usted puede decir, ¿por qué les va bien a los que hacen el mal? ¿Por qué les va bien a ellos? ¿Por qué si yo trato de hacer siempre bien las cosas, a mí no, como que no se me dan las cosas, como que siento que Dios quiere más a los que hacen las cosas malas que a mí? ¿Por qué a ellos se les da esto? ¿Por qué a ellos se les da lo otro? Y entonces en el Salmo 10, fíjese, vamos a leer solamente una partecita, para que usted se quite ya de su mente de que Dios no ve, a lo mejor usted piensa que Dios no ve todo. Claro que ve todo. Dios ve lo bueno y lo malo que pasa aquí en la tierra. Acuérdese que Dios hace salir el sol a buenos y a malos. Él conoce perfectamente bien quién es bueno, quién es justo, quién es injusto y quién es malo. El Salmo 10 es la obra de los perversos. Señor, ¿por qué te muestras tan distante? Dice el salmista. ¿Por qué te muestras tan distante? ¿Por qué desapareces en momentos de mayor angustia? En mis momentos de mayor angustia, ¿por qué te desvaneces? ¿Por qué te desapareces? Los perversos persiguen con toda arrogancia a los justos y los hacen caer en sus trampas. Los perversos se enorgullecen de sus planes perversos, y los que tienen muchos deseos de ganar dinero rechazan al Señor. Los perversos dicen que no hay Dios, no le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. ¿De quiénes? De los perversos. Los malos, miren, versículo 5, hermana Ofelia, versículo 5, ahí le va, fuerte, se lo voy a gritar. Los malos siempre andan bien. Las decisiones que tú tomas allá en el cielo no les interesan. Se burlan y se ríen de sus enemigos. Esos perversos creen que nunca caerán, que sus acciones no tendrán consecuencias negativas. Constantemente blasfeman, mienten y agreden con sus palabras.
siempre están maquinando en contra de los demás. Se esconden en lugares ocultos en las aldeas y esperan para matar gente inocente. Tienen su vista puesta en los desafortunados. Son como leones agazapados en los matorrales, listos para agarrar a los desafortunados, los cuales caen en su trampa. Versículo 12. Levántate, Señor. Versículo 12, Salmos 10. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Caiga a esos perversos, no te olvides de la gente que sufre, de la gente pobre, dice, de la gente que sufre. Levántate, Señor. ¿Qué cantamos hoy? Sin embargo, oigan, y sin embargo yo no veía que sintieran eso de levántate, Señor, y sálvame, levántate y sálvame. Ustedes han dicho hoy otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabe qué? La mente humana a veces gana con respecto a que tenemos que confesar quién es nuestro Dios. Por eso interrumpí por un momento la alabanza, porque de repente estamos aquí, pero no estamos aquí. Debemos aprovechar el momento de meternos a la presencia de Dios. Y aquí está la palabra: levántate, Señor. Castiga a esos perversos, castígalos. No te olvides de la gente que sufre. Los perversos desprecian a Dios y piensan que Él no los castigará por lo que han hecho. Ellos no saben que tú te das cuenta de todo lo que sucede. Ellos no se dan cuenta. Ellos creen que tú no te das cuenta y que ves los problemas y sufrimientos de la gente, cuando Dios ve todo, absolutamente todo. Así que, hermanos, si tú te encuentras en esa posición de decir, es que si supieras cómo está mi vida, Sergio, y tú me pides que venza el mal con el bien, tú me pides que bendiga a mis enemigos, tú me pides que ore por aquellos que me han estado haciendo daño, tú me pides eso. Bueno, este salmo nos va a dar luz acerca de que Dios efectivamente está en todo. En todo. Hasta en los detalles más pequeños el Señor está ahí. Y los problemas empiezan en casa. En vez de hacerle bien a la esposa, al esposo, no, nos queremos vengar. Porque él no me hizo esto, o ella no me hizo esto, yo quiero tomar venganza de eso. Mi hijo, ¿no hiciste eso? Ah, bueno, pues entonces no te doy esto. O sea, estamos habituados a muchas cosas así, cuando lo importante es enseñar la palabra de Dios. Por eso les digo que empiece en casa. Como si en casa no lo tengo bien ordenado, ese punto de hacer el bien aunque me hagan el mal. Pero es bien difícil. Es bien difícil. Pero a la larga, fíjense lo que dice en el versículo 16: el Señor reinará por siempre, Él sacará el mal de la tierra. Amén. Señor, tú escucharás las oraciones de la gente humilde y le darás ánimo a su corazón. Versículo 18: protege a los indefensos, haz justicia a los pobres y oprimidos, y que el ser humano no cause más violencia sobre la tierra. ¡Ay, cuánta violencia vemos! ¡Cuánta maldad vemos! Ajá. ¿Y qué estamos haciendo nosotros que somos la iglesia? Vamos a orar, hermanos. Vamos a clamar por necesidades, los niños que están pasándola muy mal ahorita en las casas, los jovencitos, las jovencitas que están siendo secuestradas, lo que está pasando en otros lados. Y de repente yo digo, es que yo tengo un problemón. Como iglesia, ¿qué estoy haciendo, hermano?
En verdad, nos hemos olvidado de que hay más necesidad en otros lados que en mi propia casa. Entonces, ¿el egoísmo es malo? Sí. ¿La soberbia es mala? Sí. ¿La vanidad es mala? Sí. Y sin embargo, seguimos en eso. Hace ratito hablábamos en la escuela dominical que ya deberíamos de dejar las cosas materiales, que ahorita tenemos que buscar las cosas espirituales, porque es el tiempo de buscar las cosas que tienen que ver con Dios. Lo que tú tienes en este momento, dale gracias a Dios que lo tienes. Amén. Y comparte lo que puedas. Y si tienes para compartir, bueno, mucho mejor. Pero lo que sucede es eso, hermanos amados, que muchas veces nosotros, sabedores que ya la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús, ya nos redimió, ya nos salvó, y que ahora como iglesia necesito ver por los demás, no lo estoy haciendo. Me estoy conformando con lo mío. Y eso se llama egoísmo. Qué hermoso es esto, que el enemigo ya no me pueda acusar. Qué hermoso es esto. Que al contrario, yo puedo derrotar al enemigo haciendo el bien. Y se lo dije también la semana pasada. Si nosotros hacemos el bien y le damos al que nos pide, ¿verdad que sí? Dice así la palabra, dale al que te pide, bendice a los que te maldicen. Si tú haces esto, dice la palabra ahí en Romanos capítulo 12, ascuas de fuego estás amontonando en su cabeza. Y esto de ascuas de fuego amontonadas en su cabeza quiere decir que ellos tarde que temprano se van a dar cuenta de la vergüenza de lo que están haciendo, y les va a dar mucha vergüenza. Y como les decía, esa persona que te hizo daño, esa persona que te hirió, la persona que te lastimó, tú te sentiste muy ofendido porque esa persona, si tú haces el bien para esa persona tarde que temprano va a llegar ahí contigo y te va a pedir perdón de lo que hizo. Pero como le decía yo, no sucede porque nosotros queremos tomar la venganza. ¿A cuántos de ustedes realmente les agrada la idea de que ya el enemigo, el diablo, ya no los acusa? Ya no los puede acusar. Ustedes hacen algo malo e inmediatamente tendríamos que ir al Padre en el nombre de Jesús a que nos perdone lo que estamos haciendo. Y en ese momento somos perdonados y no le damos nada al enemigo para que nos acuse. ¿Se dan cuenta? Pero como la maldad sigue en mí, como eso está sabrosa, esa tentación está sabroso, eso que estoy haciendo, que sé que no le agrada a Dios, pero a mí me gusta, lo quiero seguir haciendo. Pues mire, aquí el punto es de que si tú no te quieres dejar transformar, no te quieres dejar cambiar por la poderosa mano de Dios, tu vida va a seguir arruinada, destrozada, desbaratada. Esto es así. Mas sin en cambio, cuando dice la palabra que tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos, está esperando así, miren, con los brazos abiertos, a que nosotros vayamos y le digamos, ¿sabes qué, mi Señor? La verdad es que sí he estado regando en esto, he estado fallando en esto, he tenido estos malos pensamientos, esta maldad se ha apoderado de mí, yo quiero terminar con esto, yo quiero romper con esto, y el Señor lo puede hacer. No hay otra forma, no hay otra forma. Reflexiona, hermano, con esta palabra poderosa de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Reflexiona, porque esta te la voy a dejar de tarea, que la leas 1, 2, 3, las veces que tú puedas, porque esto te va a ayudar en tu vida espiritual, y que vas a dejar ya de hacer las cosas malas y vas a dedicarte a agradar a Dios haciendo cosas buenas, cosas que realmente valen la pena. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. 2,
2, 14 y 15 de Colosenses. Dice la palabra de Dios. Aquí está. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Versículo 15. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. ¿Quién venció? Cristo. Desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Esto quiere decir que los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente a las potestades y a las huestes de maldad. Porque cuando Jesús murió y resucitó, ahí se le acabó todo el teatrito al enemigo, al diablo y a sus demonios. ¿Quién pagó ya la deuda por ti y por mí? Cristo. Ahora, yo les decía, la ley, aquí habla acerca de la ley. La ley muchas veces nos permite saber en dónde estamos parados. En Romanos capítulo 8, les decía que íbamos a ver un poquito acerca de esto, porque a veces usted me puede decir, es que pastor, de verdad yo quisiera ser bien bueno, pero no puedo ser bueno. Había un hermano que me decía, pastor, de verdad, yo quiero ya volver a servir como yo servía antes. Yo quiero hacer bien las cosas, pero no puedo. Miren lo que pasa en Romanos capítulo 8. No, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Y aquí usted va a encontrar algo así como que, caray, con razón no puedo hacer las cosas bien. Miren lo que dice Romanos 7, versículo 14. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo, dice Pablo. No sé qué está sucediendo conmigo, dice Pablo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. Y Pablo dice, no sé qué está pasando en mí. No sé qué está sucediendo en mí. Porque yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Hago lo que odio hacer. ¿Quién está hablando? Y Pablo ya era un regenerado de Dios, ya era un redimido de Dios, ya un conocedor de la palabra. Y él dice, ¿qué está pasando conmigo? Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. ¿Por qué? ¿Por qué lo que odia? Porque él sabía perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hacía lo que odio, hacía lo que odiaba. Y entonces dice la palabra, como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Hablando de la ley, porque si no hubiera ley, todos no supieran qué es maldad, qué es culpabilidad, ni siquiera qué es pecado. Pero como hay ley, ahora sí ya sabemos qué sucede con esos conceptos. Dice entonces, eso significa que reconozco que la ley es buena. Versículo 17, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Y si yo les dije que pecado quiere decir errar en el blanco, entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces el pecado me sigue dominando si yo ya le atiné al blanco, si ya Cristo está conmigo? Pues ¿por qué es eso? Porque yo no dejo que me gobierne y que me guíe Cristo. Ese es el punto. Lo tengo y es mi Señor. Y me voy a ir al cielo y junto con ustedes como iglesia, como la novia, nos vamos a ir al cielo juntamente con el Señor cuando Él venga.
Pero el punto aquí es que muchas veces lo tenemos, pero no queremos que Él gobierne ni que Él guíe nuestras vidas. Por eso sigue ahí el pecado. Ese se llama desconfianza, que no quiero confiar en el poder y en el señorío de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Pablo lo decía con estas palabras. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana el bien. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer el bien? Porque ahí está el pecado. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal. Entonces, ¿quién es? El pecado que vive en mí. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre pecado y maldad? Una persona que ya está libre de pecado, Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. O sea, hace que sí podemos estar libres de pecado. Y estar libre de pecado quiere decir que yo estoy dejando que el Señor, que Jesús guíe, dirija y transforme mi vida. Dice la palabra que Jesús no pecó. En todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra no pecó. Ni con pensamientos, ni con palabras, ni con nada. No pecó. ¿Será posible que nosotros pudiéramos tener, hacer ese esfuerzo para ya no pensar en hacer las cosas malas? El saber qué es lo malo, el saber qué es lo que no le agrada al Señor y empezar a hacer las cosas que sí le agradan a Dios. ¿Será posible que nosotros hagamos ese esfuerzo por, primeramente, nuestra casa, nuestra familia, pagarles bien, aunque nuestros hijos de repente nos paguen mal? Pagarle bien a la esposa, aunque mi esposa me pague mal. ¿Será que vale la pena? ¿Es complicado? ¿Es difícil? Yo lo he vivido. Es difícil, es muy difícil. Muy difícil. Pero si yo les estoy dando esta palabra, es porque yo le dije, Señor, de verdad, ayúdame. Ayúdame siempre darles pagarles con el bien a los que me pagan con mal. Ayúdame. Porque yo solo voy a seguir diciendo, me las vas a pagar. Porque ahí está el pecado. ¿No es cierto? No sé si ya me di a entender esta reflexión de Colosenses 2, 14 y 15, junto con esta palabra de Romanos. Hermanos, tómenla en cuenta. Tómenla en cuenta. Si ustedes quieren completamente dejar que los señalen y que los acusen, necesitamos trabajar en esta área de saber que yo no debo de pagar con mal al que me paga mal. No debo. Ya quítense eso. No somos como cuando éramos del mundo. Ya no, hermanos. Ya no. Debemos entender ese punto. Porque si tú todavía actúas como los del mundo, hermano, si tú quieres ser transformado, puedes hacerlo. Estás a tiempo todavía. Y quiero decirles, hermanos amados, que la próxima semana va a ser un domingo, yo lo llamo un domingo especial. ¿Saben por qué? Porque me gustaría que la mayor parte de ustedes vengan el domingo en ayuno. Porque va a ser un mensaje especial y vamos a tener una administración especial. Se enojó. De que lo ahuyentamos. Se enojó. Algo tronó, ¿eh? Sí, tronó. Ya tronó el cañón. Se enojó de que dijiste que íbamos en el sur, pastor. Es real. Es real, hermanos. La guerra espiritual es real. Entonces, si usted todavía está luchando con todo esto, todavía hay ahí cosas que no quiere dejar, que saben que es maldad, que es malo lo que tienen, y de verdad quieren
quieren ser de bendición, primeramente ser restaurados, ser liberados, ser limpiados completamente. De verdad, el Señor quiere hacer algo extraordinario el próximo domingo. Y ahorita al terminar aquí de orar y de esto, quiero hablar con mis hermanos Noé, Eli, mi hermana Lulú, mi hermana Rosy, sí, porque necesitamos ponernos de acuerdo. Ellos y yo vamos a estar ayunando esta semana por ustedes, por la congregación, porque se requiere ya que vayamos dejando ya todo eso y véngase preparado, sabedor que Dios va a hacer algo hermoso, extraordinario en su vida. Por eso no quise que los jóvenes estuvieran la otra semana con su actividad, porque inclusive en la transmisión también vamos a hacer un ajuste. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos amados, por favor, estemos conscientes que o somos de Dios o somos fríos o somos calientes. Tenemos que definirnos ya. Amén. Póngase de pie un momento. Póngase de pie, por favor, un momento. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé este sentir de poder pagar con el bien lo que nos hagan mal. Usted debe de confiar. Acuérdese, la desconfianza no es buena. Si usted confía en Dios, que Dios va a actuar en favor de su vida, en favor de su situación, en favor de su conflicto, en favor de su problema, usted tiene que estar confiado que Él lo va a hacer. Padre, te damos gracias, muchas gracias en esta tarde, Dios, porque tenemos la oportunidad, bendito Dios, la bendición de podernos acercar a ti. Dice tu palabra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tú eres un Dios que no rechazas a nadie. Nosotros tenemos la necesidad de ti, Padre. Queremos llegar hasta tu trono, hasta el trono santo, pidiéndote el oportuno socorro para nuestras vidas. Sabemos, Dios, que en este mundo la maldad va a aumentar. El amor de muchos se va a enfriar. Y nosotros, como hijos tuyos, como cristianos consagrados, vamos a ser muy atacados, muy perseguidos. Pero por eso nos estás preparando, por eso nos estás mostrando todo esto, Señor, que es mejor bendecir, que siempre, Señor, queramos bendecir, ayudar, levantar, fortalecer, interceder, Señor, no solamente por los que nos caen bien, no solamente por nuestra familia, no solamente por nuestra iglesia que amamos, Señor, sino por aquellos que se han resistido a tu palabra, aquellos que no han querido y que quizás nos han hecho sentir mal, porque a lo mejor han blasfemado, han hablado mal acerca de nuestras vidas, acerca de inclusive de la religión, que la religión no vale nada si no tenemos una relación contigo. Por eso, Padre, queremos decirte en esta hora: ayúdanos, Señor, a comportarnos de la manera correcta, Dios. Que no tengamos la necesidad de que el enemigo, Padre, venga y nos acuse, que el enemigo venga y nos señale, porque nosotros, Señor, queremos solamente hacer tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos. Hoy conocimos qué es la maldad, qué es el mal, qué es lo malo. Sí, Señor, pero también hoy sabemos, Padre, que en esa cruz nuestros pecados fueron perdonados y que todos los que estamos en este lugar hemos sido redimidos, Señor, ya con tu sangre preciosa. Si alguno de ustedes quiere una oración, intercesión por toda la iglesia, yo le pido que venga a este lugar, vénganse acá al frente, vamos a orar, vamos a clamar. Solamente usted y Dios sabe de esa necesidad. Hermana Berta, véngase por favor.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos ahí en la transmisión. Nos despedimos de ellos. Bendiciones a sus hogares, a sus familias. Que Dios me los bendiga grandemente. Cuídense mucho.